Hola, ¿qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, sean bienvenidos en esta nueva clase. Y pues bueno, en esta clase y durante esta semana estaremos viendo cómo calcular el volumen de poliedros irregulares. Para ello haremos un pequeño repaso y pues preguntarnos qué son los poliedros. Pues son cuerpos cerrados, limitados por caras planas que son a su vez polígonos. Se clasifican en poliedros regulares e irregulares. Los poliedros regulares tienen sus lados iguales y sus caras son poligonales regulares, y solo existen 5. Y son los que tenemos en la pantalla, que son el hexaedro, el tetraedro, el octaedro, el dodecaedro y el icosaedro. Y su terminación es en edro. Pues la diferencia que hay entre regulares y los irregulares es que los poliedros regulares, los poliedros irregulares el opuesto al poliedro regular, así que todas sus caras no son iguales y sus lados, sus ángulos tampoco son iguales. Pues bueno, los tipos pues son los prismas y las pirámides. Y en esta semana nos vamos a enfocar solamente a calcular lo de los prismas y las pirámides. Y pues para ello empecemos. ¿Qué es un prisma y cómo se nombra? Pues es un poliedro que consta de dos caras iguales y paralelas llamadas base, y de caras laterales que son paralelogrados. Recordad que los prismas se nombran de acuerdo a la forma de su base. Bueno, pues aquí tenemos una tablita. Y pues bueno, el primer cuerpo tenemos bueno, nos preguntan que cómo es su base y cuántos lados tiene. Pues su base es triangular y tiene 3 lados. Y nosotros sabemos que esto es un prisma. Entonces, este prisma se va a llamar prisma triangular. Luego aquí también vemos que es un prisma y nos preguntan cómo es su base. Pues su base es cuadrangular y tiene 4 lados. Por lo tanto, se le va a llamar prisma cuadrangular. Luego vemos este prisma. Igual, su base es hexagonal y tiene 6 lados. Por lo tanto, se le llama prisma hexagonal. Ahora imaginemos que tenemos un prisma conformado por base n. O sea que tiene n lados. Y por lo tanto se llama prisma n. Vamos a dar un ejemplo. Si n fuera igual a 8, entonces diríamos que es un prisma octagonal, tiene 8 lados y el prisma es octagonal. Y bueno, ¿cuál es su fórmula? Pues para encontrar la fórmula es muy sencillo. Lo único que necesitamos saber es la área de la base y luego, ese es su polígono y luego su altura. La área de la base se representa como una A mayúscula y una B y un subíndice B. Y la altura pues se representa como una H. Entonces, el volumen de un prisma es igual a la área de la base por altura. ¿Cómo podríamos calcular el volumen de este prisma cuadrangular? Pues su base es de 9. Entonces nosotros sabemos que si multiplicamos la área de la base, perdón, la área de el área de un cuadrado que es lado por lado, vamos a tener el área al cuadrado, ¿no? Entonces, pues, bueno, si sabemos que tenemos un polígono de base cuadrangular, sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado y obtenemos el área del cuadrado. Entonces, si nosotros multiplicamos 9 centímetros por 9 centímetros, nos da 81 centímetros al cuadrado. Y bueno, tenemos la área de la base, sustituyendo en la fórmula del volumen. Esto es igual a 81 centímetros al cuadrado por 20. ¿Por qué por 20? Porque la altura vale 20. Entonces nos da un total de 1620 centímetros al cubo y por lo tanto el volumen del prisma cuadrangular es de 1620 centímetros al cubo. Ahora hagamos un ejercicio. ¿Cómo hallar el volumen total de un prisma triangular que tiene de altura de 60, siendo la base de un triángulo de 10 centímetros y su altura es 42 centímetros? Bueno, entonces la pregunta exactamente es cómo obtener el área lateral total de este prisma triangular. Nos fijamos en las bases y en sus caras laterales. Y pues bueno, aquí tenemos la figura del prisma, ya gráfico. Pues bueno, nos damos cuenta que efectivamente su altura es de 60 centímetros y la base del triángulo es 10 y su altura del triángulo es de 42 centímetros.
Entonces, observemos que tenemos dos bases iguales, o sea, los dos triángulos, y vemos que se forman tres rectángulos, dos iguales y uno diferente. Y bueno, pues acá lo tenemos más, lo vemos más visualmente. Nos damos cuenta que son dos triángulos y tres rectángulos, pero dos son iguales y uno es desigual. Para ello decimos que sacando el área de cada figura plana obtendríamos el área total del prisma. Es decir, si nosotros calculamos parte por parte, nosotros vamos a tener el área total de el área lateral total del prisma. Entonces decimos que la fórmula que es el área total es igual al área lateral, o sea, el área lateral aquí vienen siendo las caras y aquí son los tres rectángulos más 2 por el área de la base. ¿Por qué 2 áreas de la base? Porque son dos triángulos y los triángulos, como su base es triangular, por eso se le dice área de la base. Entonces, pues calculando el área total, eso es igual a el área de la base. Recuerda que el área de un triángulo se saca base por altura sobre 2. Y bueno, lo que obtendríamos es multiplicar 10 por 42. Lo que nos salga lo dividimos sobre 2. Y luego a eso lo multiplicamos. Bueno, de hecho nos da 210. Cada triángulo vale 210. Si nosotros sumamos dos veces o lo multiplicamos por 2, nos da 400 centímetros al cuadrado. Más los dos rectángulos que habíamos dicho que son iguales. ¿Por qué? Porque el triángulo no es equilátero, es un triángulo isósceles. Entonces sus lados no son iguales, todos sus lados no son iguales. Sabemos que dos de sus lados son iguales y la base es igual. Entonces sumamos los dos triángulos que son iguales y el área, entonces sería la base por altura, que es 24 por 60, y lo multiplicamos por 2. O bien podemos sacar el área de un cuadrado, de un rectángulo, y le sumamos le sumamos a la otra del área, que es lo mismo, y nos viene saliendo que es 2880 centímetros al cuadrado, más pues el área del otro rectángulo, perdón, que es 10 por 60 y nos da igual a 600 centímetros al cuadrado. Si nosotros sumamos, vamos a sumar 420 centímetros al cuadrado, que son la área de los dos triángulos, más 2880 centímetros al cuadrado, que son los dos rectángulos que son iguales, más 600 centímetros al cuadrado, que es el área del rectángulo que es desigual a los dos anteriores. Por lo tanto, el área total es de 3900 centímetros al cuadrado. ¿Cómo calcular su volumen? Pues observando que la base es triangular, por lo tanto necesitamos conocer la fórmula del área del triángulo, que es área de la base, es área base por altura sobre 2, lo cual observamos que tenemos esas medidas. Pues bueno, aquí lo tenemos, y nosotros si lo sustituimos es 10 por 42, y lo que me dé lo divido entre 2. Eso me da un total de 210 centímetros al cuadrado. Y bueno, el volumen se saca obteniendo el área de la base por la altura. Entonces, nosotros nada más sustituimos y el volumen es igual a 210 por 60 centímetros, que es la altura, y nos da un total de 12.600 centímetros al cubo. Y ahí está, y ya cumplimos con lo que se indicaba el problema. Ahora, ¿qué es una pirámide y cómo se nombra? Pues una pirámide es un poliedro limitado por una base cualquiera y cuyas caras laterales son triángulos, con un vértice común. A este vértice también se le llama como cúspide. Recordad que igual las pirámides se nombran de acuerdo al número de lados que tienen su base. Bueno, vemos este ejemplo, tenemos una pirámide y nos preguntan cómo es su base y cuántos lados tiene. Pues su base es triangular, tiene 3 lados, por lo tanto se llama pirámide triangular. Ahora observemos esta otra pirámide. Y igual nuevamente nos preguntan cómo es su base, pues su base es cuadrangular, tiene 4 lados, por lo tanto se llama pirámide cuadrangular. Observemos por último esta figura que tiene
su base es hexagonal y que nos preguntan cuántos lados tiene, pues tiene 6 lados. Por lo tanto se llama pirámide hexagonal. Ahora imaginémonos que tenemos una pirámide conformada por base n. Entonces tiene n lados y por lo tanto se llama pirámide n. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo. Si n fuera 8, entonces digamos que su base es octagonal, tiene 8 lados y la pirámide es octagonal. Y así es por ello que deducimos estos términos. ¿Y cuál es su fórmula? Habíamos calculado nosotros y habíamos visto su fórmula en la clase. Y concluimos que el volumen de una pirámide es calcular el área de la base por la altura, pero la diferencia entre el prisma y la pirámide es que la pirámide todo el resultado se va a dividir sobre 3. ¿Por qué? Porque es la tercera parte. Si nosotros consideramos un prisma de acuerdo a la base o sea, que todos sus lados midan iguales, su base sea igual al de la pirámide, es decir, la pirámide y el prisma, o sea, las bases sean iguales, sean las mismas, y que la altura sea la misma. Si nosotros hacemos ese experimento, nosotros vamos a obtener que el área de una pirámide va a caber 3 veces en el mismo prisma igual a él, obvio. Si nosotros calculamos su volumen, ¿no? Entonces, ¿cómo podríamos calcular el volumen de esta pirámide cuadrangular? Pues si nos damos cuenta que su base es cuadrangular y sabemos que el área de un cuadrado es lado por lado, entonces obtenemos el área del cuadrado y pues es lado por lado, entonces es 10 por 10, son 100 centímetros al cuadrado. Y pues es así como tenemos la área de la base. ¿Y qué nos dice más? Que lo debemos de multiplicar por la altura y luego dividirla pues entre 3, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos por 18, que es la altura, lo dividimos entre 3, nos da un total de 600 centímetros cúbicos. Y pues bueno, el volumen de la pirámide cuadrangular es de 600 centímetros cúbicos. Ejercicio. Calcular el área total y el volumen de una pirámide hexagonal regular de arista 5 si la altura mide 12 centímetros y el apotema 14 centímetros respectivamente. Entonces obtiene el resultado. Pues bueno, aquí tenemos la pirámide. ¿Y qué se refiere con la arista de 5 centímetros? Pues que cada lado mide 5 centímetros. ¿Cómo obtener el área lateral total de esta pirámide? Pues bueno, primero nos fijamos en la base y en sus caras laterales. Observamos que tiene una base hexagonal y vemos que se forman 6 triángulos iguales. Y pues bueno, aquí tenemos la imagen. Y efectivamente se forman 6 triángulos y pues la base es hexagonal. Entonces, si nosotros calculamos cada triángulo, lo vamos sumando o obtenemos el área de un triángulo, y como todos los triángulos son iguales, lo único que podemos es multiplicarlo de acuerdo a los lados. En este caso, si sacamos el área de un triángulo, lo multiplicamos por 6 y le sumamos el área de un hexágono. Así es como tenemos el área total de esta pirámide. Entonces concluimos que el área total es igual a la área lateral más la área de la base. Entonces el área total es igual a un triángulo. ¿Un triángulo cuánto mide? Pues, ¿cómo se saca el área? Pues base por altura sobre 2. Y pues acá lo tenemos, es 5, porque el lado mide 5, la altura mide 14. Hacemos ese producto, lo dividimos sobre 2 y nos da 35. Como son 6 triángulos, entonces multiplicamos 35 por 6 y eso nos da un total de 210 centímetros al cuadrado. Más, le vamos a sumar el área del hexágono. Y es 5 por 6 por 14. ¿Por qué 5 por 6? Porque el perímetro se suman todos los lados.
si la ista vale 5, es decir, cada lado vale 5, entonces son 6 lados, entonces 5 por 6, 60 por 14. ¿Por qué por 14? Porque nos dice que es el apotema. Por 14 nos sacamos el resultado, le dividimos sobre 2 y nos da 210 centímetros al cuadrado. Entonces esto es igual a 210 centímetros al cuadrado, que es el área total de los triángulos, más 210 centímetros al cuadrado, que es el área de un hexágono. Y eso es igual a 420 centímetros al cuadrado. ¿Y cómo calcular su volumen? Pues si observamos, nos damos cuenta que la base es hexagonal. Y por la fórmula de un hexágono, pues es igual a la área, que es igual a perímetro por apotema sobre 2. Pero ya lo habíamos calculado en el paso anterior, en la presentación anterior. Entonces tenemos que el área es 5 por 5 por 14 sobre 2. Aquí yo me equivoqué y les pido una disculpa, porque aquí es 5 por 6 por 14 y nos da un total de 210 centímetros al cuadrado. Para hallar el volumen, lo único que necesitamos hacer es multiplicarlo por la altura de la pirámide y dividirlo entre 3. Entonces 210 lo vamos a multiplicar por 12 y lo vamos a dividir entre 3. Entonces aquí, bueno, no sé si puedan corregir, es 210 por 12 entre 3. Y pues bueno, el resultado, pues no lo tengo a simple vista, pero ustedes lo pueden calcular. Calculen 210 centímetros al cuadrado por 12 y lo que les salga lo dividen entre 3. Y pues bueno, chicos, eso sería todo de mi parte. Muchas gracias, me da mucho gusto haber trabajado con ustedes. Ya esta semana, la última semana que los veo. Y pues bueno, tenemos actividad en Desmos, así que les pido de favor que lo realicen. Todos los ejercicios son referentes a la presentación de esta semana. Y pues bueno, chicos, pues les deseo lo mejor, mucho éxito y muchas gracias. Hasta luego.